Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de cuarto de la ESO, del grupo A de programa del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Antes de empezar con la clase me gustaría hacer un par de apuntes. Uno, que espero que estéis todos genial, que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestras familias. Y dos, pues que llevo estas pintas porque, como sabéis, por el estado de alarma no hay peluquerías y tengo unas greñas que me llegan hasta por casi debajo de la nariz. Por eso tengo que llevar este outfit. Dicho esto, vamos a empezar con el tema. Este tema que vamos a ver va a ser la primera parte del tema 8, para el cual os he hecho una presentación que os mandaré también por correo electrónico. Este tema 8 corresponde con un tema nuevamente de historia de España, que se titula España de la crisis del 98 a la guerra civil. Y corresponde a la página 196 del libro de texto, ¿vale? Pues si lo queréis ir siguiendo. Todo el texto de este PowerPoint, de esta presentación, está sacado del libro de texto, salvo un par de apuntes que he añadido yo de más, que ya sabéis que me gusta añadir cositas. Y pues he hecho esto así para que sea mucho más sencillo para vosotros seguir la clase, porque es la metodología que estábamos usando en clase, ¿no? Seguir el libro de texto. Entonces, vamos a retomar el tema de la historia de España, que como sabemos lo dejamos en el anterior tema, que era el tema 4, si no recuerdo mal, con la restauración, que es la vuelta de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, tras su exilio. Sabéis que, si os acordáis, el famoso sexenio democrático del examen. España derrocó a la monarquía a la de Isabel II en el año 68 y posteriormente tuvimos la monarquía de Amadeo I, luego la Primera República y después de eso, tras el golpe de Martínez Campos, se va a volver a instaurar la monarquía borbónica, lo que se conoce como la Restauración. Se va a redactar la Constitución de 1876 y Alfonso XII va a reinar como monarca constitucional. Se va a establecer el turnismo de partidos y los dos personajes principales van a ser Cánovas y Sagasta. Entonces, dicho esto, bueno, aquí tenéis una foto del Guernica de Picasso, un cuadro archiconocido que tenéis en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, que está en la Plaza del Emperador Carlos V en Madrid. Bueno, detrás de la plaza. Vamos a empezar hablando del desastre del 98, lo que se conoce como el desastre del 98. Lo primero que tenemos que ver es la regencia de María Cristina. Alfonso XII, que es el rey que gobernaba tras la restauración, va a morir en 1885. ¿Vale? Cuando muere su mujer, que es María Cristina, que la tenéis ahí con su nombre completo de bautismo, que es súper gracioso, está embarazada de 3 meses. Entonces, perdón, unos 6 meses después van a hacer el que va a ser el heredero, que será el futuro Alfonso XIII. Como evidentemente es menor de edad, ella va a asumir la regencia, ¿vale? Durante esta regencia se va a mantener el mismo sistema de la restauración, la Constitución de 76 y el turnismo de partidos. Van a ir sucediéndose en diferentes gobiernos, tanto Cánovas, que es el líder del Partido Conservador, como Sagasta, que es el líder del Partido Liberal. Si bien Cánovas, en el libro pone cuando Cánovas murió porque lo asesinó un anarquista, pero bueno, el caso es que se muere. Va a ser el sucesor va a ser Francisco Silvela, que también se va a alternar con Sagasta. Luego, cuando Sagasta muera, pues se asumirán nuevos líderes. Y ahí tenéis un cuadro precioso de la María Cristina, que como veis era muy guapa, y Alfonso XIII, que parece un barriguitas, que imagino que, bueno, a lo mejor sois muy jóvenes, pero vamos, en mi época existían los barriguitas. ¿Cuál va a ser el acontecimiento más importante durante la regencia de María Cristina? Va a ser lo que se conoce como la crisis del 98 o el desastre del 98. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, sabéis que el imperio colonial español todavía se mantenía, el imperio que venía desde la Edad Moderna, pero solo nos quedaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, y también la isla de Guam, que es una isla del Pacífico que siempre todo el mundo la obvia, pero bueno, y algunas islas más del Pacífico que se las vendimos a los alemanes. Pero bueno, cosas menores. Entonces tenemos que ver que en 1895 va a estallar un movimiento independentista en Cuba y en el 96 va a estallar otro igual en las Filipinas. El de Cuba es el más importante porque está liderado por José Martí, que es uno de los próceres del nacionalismo cubano, ¿no? Entonces, junto a esto se va a sumar los intereses que tenía Estados Unidos por ampliar su esfera de influencia, o sea, estoy hablando en términos geoestratégicos, aparte por los intereses económicos que tenían las empresas americanas, sobre todo las azucareras, en la isla de Cuba.
Entonces, va a haber una guerra y esta guerra, el detonante de ella es la explosión del acorazado USS Maine o USS Maine en el puerto de La Habana. Este acorazado es un buque de guerra americano, se encontraba de visita y misteriosamente explotó en el puerto. Ahí tenéis una representación que hicieron los americanos ahí con todos los cuerpos ahí, espero que sea el crucero ahí, para arriba volando. Y bueno, no se sabe exactamente qué es lo que pasó, lo más probable es que sea lo que más o menos las investigaciones que ha habido, es que fuera un accidente por la explosión de una de las carboneras, porque sabéis que los barcos iban a base de carbón en esta época, que se encontraban cerca de las municiones. Pero bueno, hay gente que opina que es un ataque de falsa bandera, o sea que se lo volaron ellos mismos los americanos, pero el caso es que sea lo que fuere, este incidente sirvió como pretexto para que Estados Unidos nos declarara la guerra a España. Los Estados Unidos ya eran, si os acordáis de la Segunda Revolución Industrial, ya eran una gran potencia económica y como tal tenían una gran flota de guerra, mejor que la nuestra, y nos curtieron el lomo, o sea, nos dieron una buena paliza en dos batallas. La flota del Pacífico en la bahía de Cavite en Filipinas fue totalmente destruida y en Santiago de Cuba, que está en la parte sur, bueno, sureste, porque sabéis que Cuba hace así de este a oeste, en la parte sureste de Cuba, frente a la bahía de Guantánamo, ahí fue derrotada la escuadra del almirante Cervera, que es el famoso almirante al que la señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, le quitó una calle en Barcelona, porque sí. Tras esto se va a firmar la paz, que se conoce como el Tratado de París, por lo cual, como ahí tenéis, España va a renunciar a Cuba, bueno, a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas y también a la isla de Guam. Cuba va a ser declarada independiente, sin embargo va a estar administrada bajo los Estados Unidos. De hecho, la constitución que se va a redactar en Cuba va a tener una cláusula por la cual los Estados Unidos pueden intervenir, pueden modificarla, pueden, digamos, estaría bajo una especie de administración colonial legal, una especie de protectorado encubierto. Y tanto Filipinas como Puerto Rico se van a convertir en colonias estadounidenses. Las Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial, que consiguieron la independencia, y Puerto Rico, como sabéis, hoy en día sigue siendo no una colonia, pero sí un estado libre asociado a los Estados Unidos. Todo esto causó una gran conmoción en lo que es la sociedad española y se le conoce como la crisis del 98, el desastre del 98, y que tuvo un gran impacto sobre todo en la cultura, en las letras, que, mm, que dio paso a un movimiento cultural que se llama el regeneracionismo. Pero bueno, todo esto lo estudiaréis sobre todo en literatura, así que, o si no en bachillerato, así que vamos a dejarlo. Entonces tenemos que en el año 1902, cuando Alfonso XII cumple los 16 años, es declarado mayor de edad y comienza a reinar como tal, ya deja de ser regente su madre María Cristina. Van a seguir con el turnismo, esta vez ya los nuevos líderes, porque ya han muerto tanto Cánovas y Sagasta, va a ser Antonio Maura en el Partido Conservador y José Canalejas en el Partido Liberal. ¿Vale? Estos líderes van a intentar, digamos, dulcificar un poco lo que es el sistema de turnismo. Y también, por ejemplo, Maura quiso acabar con el caciquismo, nos acordamos lo que era el caciquismo, esa la tramatoria que ocurría en las zonas rurales en España con el tema de las elecciones. Y Canalejas también va a aplicar varias reformas, la más importante es la que se conoce como la ley del candado, que impedía la creación de nuevas órdenes religiosas en España. Aparte de estos dos partidos, los más importantes van a ser los partidos nacionalistas, que van a crecer, sobre todo apoyados por la burguesía, el catalán, que es la Lliga Regionalista, y el vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, que sigue existiendo hoy en día y que es muy importante porque condiciona toda la vida política española. Va a haber una serie de partidos republicanos y también va a tener más importancia el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que sabéis que el PSOE no es el PSOE cuando era un partido socialista y no pues lo que es ahora, que es un partido socialdemócrata. Además van a jugar un papel importante tanto la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato, también existe hoy en día, del Partido Socialista, y la CNT, que como sabemos es un sindicato anarquista. Entonces, la segunda parte que tenemos que ver es que el reinado de Alfonso XIII pronto va a sufrir una serie de crisis, y las más importantes ocurren a partir de 1909. Lo primero es la Semana Trágica, que ocurre cuando hay una insurrección en la ciudad de Barcelona a la hora de que, cuando tienen que embarcar los reclutas que iban a luchar a la guerra de Marruecos. ¿Os acordáis? Marruecos legalmente estaba bajo un protectorado hispano-francés, España en la parte norte y Francia en la parte sur. Sin embargo, los locales de allí, lo que luego será, o sea, la guerra duró muchos años, duró más de 20 años, pero se va a recrudecer sobre todo, bueno, no ahora, un poquito más adelante,
con la guerra del Rif, con Abdelkrim y demás. Pero el caso es que ahora empieza a haber problemas y cuando mandan a los reclutas nuevos a la guerra de Marruecos, pues se rebelan. ¿Por qué? Porque las clases pudientes, las clases que tenían dinero, estaban exentas de acudir al servicio militar si pagaban una cantidad de dinero. Por lo tanto, todo esto, lo único que se lo podía permitir eran pues, la gente que tenía dinero. Y esto molestaba mucho a lo que es la clase obrera o las clases populares. ¿Por qué? Porque les estaba mandando allí a morir. Esto motivó que se hicieran barricadas en Barcelona. Aquí os he puesto una foto de una barricada que hicieron, como veis, bastante currada. Pero vamos, el caso es que fueron machacados por las fuerzas del orden. Y por último, tenemos, bueno, la otra más importante es la radicalización del movimiento obrero. Esto es algo que es paralelo a lo que estaba ocurriendo en Europa y como ya hemos visto en el auge de los totalitarismos, en el que debido a que el triunfo de la Revolución Rusa en 1917 y el establecimiento de la URSS, pues va a motivar que los movimientos obreros en Europa Occidental se acrecienten y que vayan a buscar más vehementemente, por así decirlo, una revolución social. Entonces se van a intensificar las propuestas, a lo que los empresarios van a responder con el cierre de empresas y la contratación de pistoleros. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en el fascismo italiano. Y aparte el gobierno pues les va a machacar bien duro. Todo esto lo que va, bueno, aquí tenéis una foto icónica de la Semana Trágica, que es cuando la gente pues la liaba y aquí le tenéis tirando un tranvía. Una de las huelgas más importantes que hubo, de los conflictos obreros que hubo más importantes, es la conocida como la huelga de la Canadiense, que es una compañía eléctrica que operaba en Barcelona, de dueños extranjeros, de ahí el nombre, y que fue una victoria obrera, ya que se consiguió que el gobierno decretara la jornada laboral de 8 horas que disfrutamos hoy en día. Así que para que veáis lo importante que ha sido todo esto. De todas maneras, pues todo esto va a devenir en una gran inestabilidad política durante el reinado de Alfonso XIII. ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir? La guerra de Marruecos continúa y va a haber una derrota bestial, brutal, en la que van a morir más de 10.000 españoles, que es lo que se conoce como el desastre de Anual. Anual es una localidad del norte de Marruecos. Va a haber una investigación que se va a llamar el expediente Picasso. Esto no viene en el libro, quiero que lo apuntéis. La investigación que hay tras el desastre de Anual se llama expediente Picasso. Se llama así, no por el pintor, ojo, que es Pablo Picasso, sino por el coronel o el general, que no recuerdo qué cargo tenía, un alto cargo del ejército, que fue el que redactó el informe, se llama Juan Picasso. En lo que se acusa de negligencia a varios mandos militares, en concreto sobre todo al general Silvestre, que era el comandante de la expedición española. Antes de que esto saliera a la luz y viendo que podía desprestigiar tanto la monarquía como el ejército, Miguel Primo de Rivera, que es el padre de José Antonio, va a dar, era capitán general de la región militar de Cataluña, en Barcelona, va a dar un golpe de Estado con la connivencia del rey, con la aprobación del rey. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a gobernar él, va a suspender la Constitución, disolver las Cortes, prohibir todos los partidos políticos, aunque luego él se creó uno, y los sindicatos. ¿Vale? En un primer momento su prioridad va a ser acabar con la... Bueno, todo esto ocurre en el año 21. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Perdón, el año 21 no, el año 23, no sé qué estoy diciendo. En el año 1023 iba a durar hasta 1930. ¿Qué es lo que va a hacer Primo de Rivera? Va a acabar con la guerra de Marruecos, con la guerra del Rif, que es una sublevación de hecho se creó una república de los rifeños, que es la parte norte de Marruecos. Todo ello gracias al apoyo francés, que también le interesaba porque tenía parte del protectorado español, o sea, perdón, parte del protectorado en Marruecos, y lo va a conseguir mediante un desembarco conjunto en la bahía de Alhucemas, que es una región también del norte de Marruecos. Ahí tenéis, os he puesto una foto, este Miguel Primo de Rivera, estos son los cadáveres españoles tras Anual. De hecho, esta foto está tomada meses después porque los rifeños ni se molestaron en recoger los cadáveres, bueno, tampoco lo iban a hacer, o sea, de bien. Y por último aquí tenéis el desembarco de Alhucemas, en el que una cantidad ingente de tropas, tanto españolas como francesas, van a desembarcar y van a por fin derrotar a los rifeños, terminando con la guerra definitivamente en el año 27. La dictadura se va a aprovechar también de la prosperidad económica de los felices años 20, si os acordáis del tema del crack del 29 y demás. Y bueno, el tema anterior creo que era.
y van a aprovechar para hacer muchas obras públicas, como pueden ser autopistas, embalses y demás, bueno, autopistas no, carreteras, embalses y demás, y se van a crear los primeros monopolios estatales. ¿Cuáles son los más importantes? Entre comunicaciones, la Compañía Telefónica Nacional de España, que es lo que luego se conoce todo el mundo como la Telefónica, y hoy en día es, ya privada, Movistar. Y el suministro del petróleo, que va a ser de la CAMSA. No sé si vosotros conoceréis la CAMSA, pero tuvo su propia marca hasta, bueno, hasta hace no mucho tiempo, que son las siglas de Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, Sociedad Anónima. Esta CAMSA fue luego comprada, fue privatizada, comprada por Repsol, y pues hoy en día la sigue operando, bueno, sus activos los opera Repsol. El final de la dictadura de Primo de Rivera va a llegar a partir del año 27, cuando este régimen pues, va a empezar a ser criticado tanto por intelectuales, por obreros y por estudiantes. En el año 29 el rey va a retirar su apoyo, por lo tanto, en enero del año 30 va a ser obligado a dimitir Miguel Primo de Rivera. ¿Qué va a hacer Alfonso XIII? Va a formar un nuevo gobierno, siguiendo la Constitución del 76 de 1876, y bueno, va a ser dos breves gobiernos, lo que se llamará, antes se conocía al gobierno de Miguel Primo de Rivera como la dictadura, porque lo fue, pues esto lo van a llamar coloquialmente la dicta blanda, que va a ser la dicta blanda de Damaso Berenguer y del almirante Aznar. Esto no viene, pero os lo cuento porque me apetece. ¿Qué va a hacer este gobierno? Primero va a convocar elecciones. No va a hacer elecciones generales por lo que pudiera pasar, sino que va, digamos, a tantear el terreno, cómo está la gente, con elecciones municipales que se van a convocar para el abril del año 31. Sin embargo, la oposición al rey ya era muy fuerte porque, claro, fue la dictadura de Primo de Rivera, fue con la aprobación del rey, y republicanos, socialistas y nacionalistas van a firmar un pacto para instaurar la república y derrocar a la monarquía, que se conoce como el Pacto de San Sebastián, porque se firmó en esa ciudad de lo que hoy es, lo que antes, aquel entonces era las Vascongadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que las elecciones se celebran el 12 de abril de 1931 y van a ganar bueno, realmente las elecciones las van a ganar los partidos monárquicos, hablando en general. Sin embargo, en las grandes capitales de provincia, donde el caciquismo y donde el fraude electoral no actuaba con tanta intensidad como podía ser en las zonas rurales, los republicanos van a ganar en casi todas las capitales. Esto va a motivar que Alfonso XIII vea que, como no se marche, va a haber un conflicto civil, y en un ejercicio de inteligencia va a irse a Cartagena, va a embarcar y se va a exiliar en Roma. De hecho, por eso nuestro rey, bueno, el emérito, que ahora está de moda, ya sabéis que tiene un poco de trapis ahí en Arabia Saudí, van a hacer en Roma, de hecho, porque estaba ahí exiliada la familia real. Se va a formar un gobierno provisional que va a proclamar la República el día 14 de abril de 1931. Esta fecha entera es necesario aprendérsela. La Segunda República Española se proclama el 14 de abril de 1931. Este gobierno, que va a estar integrado por miembros del Pacto de San Sebastián, de los partidos que firman el Pacto de San Sebastián, va a estar presidido por este señor de aquí arriba a la derecha, que se llama Niceto Alcalá Zamora. ¿Vale? Aquí os he dejado, bueno, este gobierno va a hacer una serie de reformas y va a convocar elecciones a cortes constituyentes. Sabéis que las cortes que son constituyentes se convocan exclusivamente para elaborar una constitución. Esta constitución, una constitución republicana, de la Segunda República, es la Constitución de 1931, en la que se establece un régimen democrático. Aquí en esta hoja de aquí, pues bueno, esta hoja no, esta fotografía os he dejado una serie de fragmentos, que es muy curiosa la Constitución del 31, con una alegoría de la Segunda República, ¿no? Esta es una mujer que representa a la República, la balanza de la justicia, la bandera tricolor de la República y el escudo coronado por un castillo sin las coronas reales. ¿Qué va a hacer esta Constitución respecto a lo que había habido antes? Se van a reconocer muchas libertades individuales, libertad de expresión, de reunión y asociación, el derecho al divorcio, que esto es muy novedoso, y el sufragio universal, tanto masculino como femenino. Por primera vez en España, si bien en las primeras elecciones, en las de Cortes Constituyentes, van a poder ser elegidas las mujeres, de hecho hubo 3 diputadas mujeres, que son, si no recuerdo mal, Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken.
de hecho, va a haber un debate en esta parte de la Constitución sobre si se debería dejar a las mujeres o no votar. ¿Por qué? Porque pensaban que la mayoría de las mujeres eran muy conservadoras, eran muy religiosas y pensaban que podían votar contra los intereses de la República. Sin embargo, al final se impuso la postura que defendía en este caso Clara Campoamor, de que si queríamos un régimen verdaderamente democrático, pues las mujeres tenían que tener derecho al voto. Las mujeres votaron por primera vez perdón, las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de 1933. Se declara España como un Estado aconfesional, sin religión oficial. Antes, durante toda la historia de lo que podemos considerar España, la religión oficial había sido la católica. Se reconoce la libertad de conciencia, o sea, de poder... Ay, perdón, que es que tengo un dolor en los hombros de estar allí. Se reconoce la libertad de conciencia y el derecho a recibir una educación laica, o sea, que no estuviese condicionada por la Iglesia, porque la Iglesia era la principal institución que pues que se dedicaba a la educación. Se va a descentralizar en la administración del Estado y se van a admitir la creación de regiones autónomas. Ya veremos cuáles son, solamente lo van a poder conseguir Cataluña, el País Vasco ya durante la Guerra Civil y Galicia tenía redactado su estatuto, sin embargo, pues al poco de mandarlo a los 3 días creo que de mandarlo a las Cortes las tropas franquistas ocuparon Galicia en la Guerra Civil. Así que lo único que van a conseguir va a ser Cataluña y medianamente el País Vasco. Y se va a permitir la expropiación de bienes de utilidad pública. Recordamos, expropiar es quitárselo por parte del Estado de su legítimo propietario pagando un justiprecio. Y se potencia la enseñanza pública para, como ya hemos hablado, ya que es un derecho a recibir una educación laica. Vamos a ver que la primera parte de la República, del primer gobierno que hubo en la Segunda República, se le conoce como el bienio reformista, porque fueron 2 años desde el año 31 hasta el año 33. Niceto Alcalá Zamora va a ser el primer presidente de la República, el primer jefe del Estado y Manuel Azaña va a ser el primer presidente del gobierno. ¿Vale? Manuel Azaña es una figura fundamental en la historia de España y tiene unos libros maravillosos. Va a ejercer este gobierno, va a elaborar una serie de reformas de las cuales destacamos las siguientes. Uno, la reforma agraria, que se pretende aumentar la producción de alimentos y mejorar la vida de los campesinos. Los campesinos sabéis que vivían fatal y que la inmensa mayoría eran jornaleros que trabajaban en los latifundios de los terratenientes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a aprobar una ley, la ley agraria, que autoriza la expropiación con indemnización. Uy, perdón. Maldito móvil. Se autoriza la expropiación con una indemnización de los latifundios sin cultivar. ¿Para qué? Para poder poner en marcha, para poder trabajar tierras que eran yermas, que no se cultivaban antes, que serían repartidos entre campesinos sin tierra en régimen de arriendo. El arriendo es un alquiler. Va a fracasar, ¿por qué? Porque estas expropiaciones y estas indemnizaciones iban a cargo del Instituto de Reforma Agraria, que es un instituto que se crea con esta ley, pero no tenía la financiación suficiente para poder hacer frente a todas las expropiaciones. Se hicieron varias, pero digamos, la reforma se quedó a muy poco camino. Se va a conceder la autonomía a Cataluña, se va aprobándose el Estatuto de Núria, que sabéis cómo se conoce el Estatuto de Núria del 1932, el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, con la creación de un gobierno propio que es la Generalitat. Se va a aplicar una reforma militar, que lo fundamental de esto es que se va a exigir a los mandos militares, que eran muy conservadores, jurar lealtad a la República. Si no querían hacerlo por sus propias convicciones y para evitar una posible revuelta, se les va a permitir pasar a la reserva manteniendo gran parte del sueldo. Y de hecho muchos lo hicieron. Se van a hacer reformas laborales, como el establecimiento de salarios mínimos y seguros de accidente, o sea que si te tienes un accidente en el trabajo sigas cobrando parte del salario, que antes te rompías una pierna, te quedabas en casa y te morías del asco, porque no te pagaba nadie. Se va a reformar la educación pública, recordamos, construyendo 10.000 escuelas de enseñanza primaria y duplicando el presupuesto educativo. Esto fue una gran labor que hizo la República y hay que reconocérselo. Y por último, se va a regular el matrimonio civil como complemento al eclesiástico y el divorcio. Este bien reformista va a tener que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios de tierra, los terratenientes, a los que les serán expropiadas parte de sus propiedades por la ley agraria, y de las altas jerarquías de la Iglesia y el ejército, por motivos obvios, ya que consideraban demasiado radicales las reformas. Y por el otro lado, por el lado de la izquierda, a los anarquistas y los sindicatos, que pensaban que esas reformas eran muy tibias y que tenían que ir más allá. ¿Qué es lo más importante que va a pasar aquí? El golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que va a fracasar, del general Sanjurjo, el señor que tenéis ahí abajo a la derecha, que a lo mejor no sé si lo estoy tapando porque no estoy mirando la cámara donde la he puesto, pero bueno, si no, pues lo miráis por vuestra cuenta
la presentación. Y por otro lado, va a ser muy importante lo que se llama los sucesos de Casas Viejas, que es una localidad de Cádiz, en el que un grupo de anarquistas, digamos, se rebeló, atacaron el cuartel de la Guardia Civil y ¿qué pasó? Pues que el gobierno mandó 400 guardias civiles, y bueno, 400 es una exageración, ¿no? Pero bueno, un montón de guardias civiles y de guardia de asalto, que era un cuerpo también policial que se creó durante la Segunda República, y se van a trincherar en una casa, una familia a la que se acusaba de hacer este ataque contra el cuartel de la Guardia Civil. Y pues, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ametrallar la casa y van a incendiar la casa. Van a morir un montón de gente y esto va a provocar que el gobierno entre en crisis. Después de esto, después de estos sucesos, Manuel Azaña va a dimitir. Puede pasar. No es en directo esto, estoy grabando. Estos son gajes del teletrabajo y de estar trabajando en casa. Vamos a ver que la siguiente etapa del gobierno va a ser el bienio conservador entre el año 33 y el año 35. Manuel Azaña va a dimitir y se van a convocar nuevas elecciones. A estas elecciones la derecha política se va a presentar unida, mientras que la izquierda se va a presentar fragmentada. Esta unión de las derechas se va a llamar la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que estaba dirigida por el señor José María Gil Robles. Van a ganar las elecciones, sin embargo, Alcalá Zamora, que era el presidente de la República y el que proponía la formación de gobierno, viendo que si le encomendaba formar gobierno a la CEDA, iba a haber una oposición muy grande por parte de todas las izquierdas y por parte de las masas obreras, va a decidir que el gobierno lo lleve Alejandro Lerroux, que era el líder del Partido Radical, un partido de centro, y al cual va a ser apoyado por la CEDA. ¿Vale? Este gobierno del bienio conservador va a modificar o va a suspender directamente las reformas, por ejemplo, se va a paralizar la reforma agraria y van a conceder una amnistía, van a liberar a los participantes del golpe del general Sanjurjo, que habían sido encarcelados, evidentemente. ¿Qué Estado no se defiende a sí mismo? En el año 34 van a entrar en el gobierno 3 ministros de la CEDA. Esto va a provocar que los partidos de izquierda se convoque una huelga revolucionaria que va a tener, y que se va a conocer como la Revolución de Octubre de 1934. El único sitio donde va a triunfar realmente esta revolución, ¿vale? Se van a revolucionar, va a haber insurrecciones en muchas partes de España, pero donde va a triunfar de verdad es en las cuencas mineras de Asturias. Es una zona tradicionalmente, hoy en día incluso, muy de gran tradición obrera. Entonces van a ocupar la cuenca minera y van a proclamar un gobierno revolucionario. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Va a mandar al general Franco, que estaba en África, y los va a machacar. Aquí tenéis una foto aquí arriba a la derecha, una foto muy, muy icónica, que es la que siempre se suele mostrar para ilustrar la Revolución de Asturias, que es una columna de mineros, tanto hombres como mujeres, podéis verles las pintas que me llevan, que son prisioneros de la Guardia Civil. ¿Vale? Aunque esta foto no es de Asturias, es de Palencia, pero bueno, sigue siendo la Revolución del 34. Y en Cataluña, el gobierno de la Generalitat, que ya lleva operando 2 años, va a sumarse a la insurrección y va a proclamar el Estat català o el Estado catalán dentro de una República Federal Española. Lo va a proclamar el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, o Companys, no sé cómo se pronuncia en catalán, Companys yo lo leo en castellano, que era de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que hoy en día sigue existiendo. Pues ¿qué va a hacer el ejército? Evidentemente, pues va a ir para allá, los va a detener a todos y los va a procesar por traición, ¿no? Todo esto es algo paralelo a la situación que estamos viviendo hoy en día, más o menos. Aquí os he puesto una foto también muy icónica que aparece varios miembros del gobierno catalán, y este de aquí el centro es Lluís Companys. ¿Vale? La Generalitat va a ser suspendida, o sea, el estatuto va a ser suspendido, derogado, la Generalitat va a estar disuelta y les van a meter en el trullo a los principales dirigentes. Tras esto, el gobierno va a entrar en crisis y el detonante que va a terminar con el gobierno va a ser un escándalo de corrupción en el Partido Radical. Esto no viene en el libro, se llama el escándalo del extraperlo. ¿Vale? Extraperlo hoy en día es una palabra que pues que tiene un significado de hacer la tramatore, hacer negocios a oscuras, mercado negro, trapis aquí de espaldas, y esto se debe a que, bueno, extraperlo era una máquina tragaperras, una máquina que funciona, o sea, perdón, tragaperras, una ruleta que operó en algunos casinos y que para poder instalarla, que ya que no se podía, pues los dueños, la marca se llama Extraperlo, pues eso se llama así, y los dueños pues untaron, sobornaron a varios miembros del gobierno. Esto se descubrió, el gobierno cayó y se tuvieron que convocar nuevas elecciones generales ya para febrero del 36. Y ya vamos a ir terminando.
En estas elecciones, al contrario que las anteriores, la derecha se va a presentar separada y la izquierda se va a presentar unida. ¿Cómo se va a esta coalición de partidos de izquierdas que va a incluir a socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas y muchos más, estos son los principales, se va a llamar el Frente Popular? ¿Vale? Aquí os deja un cartel electoral del Frente Popular, en este caso de uno de los miembros que es el Partido Comunista de España, el PCE. En la derecha van a los nuevos líderes que va a haber, va a ser José Calvo Sotelo y sobre todo, a José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel, el anterior dictador, que va a ser el líder de Falange Española, que es el partido fascista español que hubo, imagen y semejanza de los camisas negras italianos. El Frente Popular va a ganar las elecciones, no por mucho, pero va a ser suficiente para que forme gobierno. Van a reemprender la política de reformas que había sido paralizada en el gobierno por el gobierno del bienio conservador y que venían del bienio reformista del 31 al 33, y van a amnistiar a los presos de la Revolución de Octubre del 34. En mayo del año 36, Manuel Azaña, que era presidente del gobierno, va a suceder a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. ¿Vale? Vamos a ver que debido a que pues, gobernaba de nuevo la izquierda y ya estaban gobernando pues, comunistas y socialistas, la conflictividad social va a aumentar, va a haber huelgas, va a haber incendios de iglesias por parte de la izquierda y va a haber enfrentamientos entre estos militantes de izquierdas y los pistoleros falangistas, que además muchas veces eran contratados por la patronal para sofocar este tipo de, pues, de huelgas o de manifestaciones obreras. Vamos a ver que el incidente, ya vamos a estar en los incidentes inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil. El 12 de julio del 36, pistoleros de la derecha van a asesinar al teniente Castillo, que era un militar de izquierdas, era un guardia de asalto. Un día después, pues estos compañeros se van a vengar por su cuenta y van a ir a casa de Calvo Sotelo, que era el líder de la derecha, lo van a secuestrar y le van a pegar un tiro. Todo esto va a precipitar que ocurra una sublevación que ya se estaba gestando desde unos meses antes por parte del general Mola, que era un general que estaba en el norte de España. Y esta sublevación va a empezar el 17 de julio de 1936 en el ejército de África. Es el famoso episodio en el que Franco, que estaba en Canarias, era comandante general de Canarias, va a ir en el Dragón Rapid, va a volar a Tánger, o a Tánger, a Casablanca, no recuerdo bien, va a volar a Marruecos y, va a tomar el mando del ejército de África y va a hacer una insurrección, ¿vale? Contra el gobierno de la República. Va a hacer un pronunciamiento y el día siguiente, día 18 de julio del 36, va a extenderse por el resto de España. Todo esto va a dar comienzo a la Guerra Civil Española, que ahora veremos en un vídeo posterior, ya que si no esto se va a hacer larguísimo. Pues con esto hemos terminado y con esto hemos terminado la clase del día de hoy, que es la primera parte del tema 8 de la unidad 8, que es España desde la crisis del 98 hasta la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil. En la siguiente clase, que son el resto de apartados del tema, que creo que si no me equivoco son el 5, el 6 y el 7, veremos cuáles son la Guerra Civil, cuál es su... no me sale la palabra ahora mismo, me sale en inglés, pero me sale en castellano. Su transcurso, la sucesión de acontecimientos y pues qué ocurrió durante la guerra y sus consecuencias. Todo esto para un próximo vídeo. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender un poquito mejor el tema. Sabéis que cualquier tipo de duda me podéis escribir al correo didascalosjavi@gmail.com. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase.